Bosco de la Vega, subdirector de la prestigiosa Fundación Hospitalaria de los Reyes en Madrid y poseedor de un patrimonio de 3.000 millones de euros, sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo ante una escena increíble. Estaba inspeccionando un asentamiento de chabolas y tiendas de campaña para personas sin hogar, instalado a orillas del río Manzanares, cuando la vio. Una mujer a la que le faltaba una pierna, apoyándose en unas viejas muletas. Era la dama que una vez fue la esposa del heredero de uno de los linajes más ricos de España, la que gestionaba a más de 100 empleados en una mansión tradicional con vistas a la Sierra de Guadarrama. Era sin duda su exmujer Leire Aldama. Pero el shock no terminó ahí. ¿Qué demonios había pasado en los últimos 15 años para que ella estuviera viviendo en un asentamiento de chabolas bajo un puente de la M30? ¿Y por qué le faltaba una pierna? Antes de comenzar la historia, si te gusta, te agradeceríamos que te suscribieras y le dieras a me gusta. Nos encantaría que nos dijeras en los comentarios desde dónde nos ves. Agradecemos este valioso vínculo. Comienza la historia. Bajo un puente que cruzaba el Manzanares, un viento helador sacudía las lonas de las tiendas. Eran las 3 de la tarde de un día de diciembre de 2023. Bosco estaba de pie en un estrado instalado por el personal de su fundación. Su reloj de pulsera reflejaba una luz fría, un reloj de 180.000 euros. La Fundación Hospitalaria de los Reyes dona 6 millones de euros como parte de nuestra campaña de apoyo a las personas sin hogar que sufren la ola de frío invernal. Los flashes de las cámaras estallaron. Bosco sonrió, una sonrisa forzada, en la que solo se curvaban las comisuras de sus labios. Sus ojos no sonreían. Debajo del estrado, un enjambre de periodistas se agolpaba. Subdirector, ¿cuál ha sido el motivo de esta donación? Consideramos que es el deber de quienes trabajamos en el ámbito de la salud caminar junto a nuestros vecinos en dificultades, recitó Bosco la respuesta preparada. Un texto redactado por su equipo de comunicación. Se frotó el nudillo del pulgar derecho con el mismo pulgar. Era un tic que le salía cuando estaba ansioso. Una más, por favor. De nuevo, los flashes. Bosco giró la cabeza buscando a su asistente personal. ¿Está todo bajo control? El asistente asintió. Bosco suspiró discretamente. Quería marcharse de allí cuanto antes. Al bajar del estrado, caminó hacia el asentamiento. Un grupo de voluntarios repartía táperes con comida caliente. Un fotógrafo capturaba la escena. Subdirector, si se acerca por aquí, podemos tomar una foto suya entregando la comida directamente. Bosco cogió un recipiente de plástico. Caminó entre las tiendas improvisadas. El humo que salía de un bidón de metal le irritó la nariz. Un olor a alcohol y basura se mezclaba en el aire. Apartó la cara con asco. Al fondo de una de las tiendas, vio a alguien moverse. Era una mujer apoyada en unas viejas muletas. Debajo de su falda, solo se veía una pierna. Bosco se detuvo en seco. La mujer levantó la cabeza lentamente. Su rostro apareció entre el pelo revuelto por el viento. La mano de Bosco tembló. Estuvo a punto de dejar caer el tupper. Lo agarró con fuerza, nervioso. Subdirector, ¿se encuentra bien? Se acercó su asistente. Sí, estoy bien, dijo Bosco, pero su voz temblaba. Su pulgar derecho volvió a frotar su nudillo, más rápido, más fuerte. El fotógrafo disparó su cámara. La mujer, sobresaltada, levantó una mano para cubrir el objetivo. Espera, detén la sesión. Pero, señor, todavía no. Ahora mismo. La voz de Bosco resonó, grave y autoritaria. El fotógrafo, a regañadientes, bajó la cámara. La mujer, usando sus muletas, se dio la vuelta. Tambaleándose, como si huyera, se adentró en la oscuridad de su tienda. Bosco la observó, atónito. Habían pasado 15 años, pero la reconoció. El tupper que sostenía le pareció de repente muy pesado. No, no era el tupper lo que pesaba. Era su pecho. Subdirector, su próxima cita. La voz de su asistente le llegó como un eco lejano. Bosco no respondió. Solo miraba hacia el interior de la tienda. El viento sopló de nuevo, y las lonas de las tiendas crujieron al unísono. El bajo de su traje hecho a medida se agitó. Bajó la mirada lentamente hacia su reloj. Un reloj de 180.000 euros. En la superficie metálica y brillante, el paisaje circundante se reflejaba distorsionado. Las tiendas, el bidón de metal, las montañas de basura y la silueta de la mujer con muletas que acababa de desaparecer. Bosco seguía de pie en medio del asentamiento, mirando fijamente en la dirección en que ella se había ido. Subdirector, su asistente, se acercó de nuevo. Bosco volvió en sí. ¿Hay alguna anomalía en el sistema de control de prensa y seguridad? Su voz era fría, sin rastro del temblor anterior. No, señor. Todo según lo planeado. Hemos eliminado cualquier fotografía que pudiera ser problemática. Bosco asintió.
Miró su reloj. Las 4:10. Todavía quedaba media hora. Los voluntarios seguían repartiendo comida. Los fotógrafos seguían tomando fotos. Las personas sin hogar formaban una fila con la cabeza gacha. Bosco se mordió el labio. Quería terminar rápido, huir de aquel acto de caridad. Pero no podía moverse. Las cámaras estaban sobre él. Subdirector, una más aquí, por favor, le indicó un periodista. Bosco sonrió, esa misma sonrisa forzada. El flash estalló. Le entregó un tupper a un anciano. Gracias, dijo el hombre. Bosco asintió, pero sus ojos no dejaban de buscar en la oscuridad de aquella tienda. ¿Cuánto falta para la próxima cita? 25 minutos. Acorta esto lo máximo posible, ordenó Bosco en voz baja. El asistente asintió y se retiró. Bosco miró a su alrededor una vez más. Había donado 6 millones de euros. Para los medios sería un filántropo. Pero él sabía quién era en realidad. Su pulgar volvió a frotar su nudillo, cada vez más rápido, más fuerte. El viento se coló entre las tiendas. Un viento gélido. Bosco se subió el cuello del abrigo, pero el frío venía de dentro, ascendiendo desde lo más profundo de su pecho. Se adentró más en el asentamiento. Su asistente y el equipo de comunicación lo siguieron. El viento sacudía las tiendas de lona. Por los desgarrones entraban ráfagas de aire helado. Desde el interior de una tienda se oyó una tos. En cada bidón ardía un fuego improvisado, alrededor del cual se sentaban ancianos calentándose las manos. El olor a alcohol era penetrante. Por aquí, subdirector, un voluntario le guió. Bosco lo siguió por un sendero estrecho. Entre las tiendas, veía a la gente. Algunos dormían envueltos en mantas. Otros comían en cuclillas. Bosco se detuvo. Delante de él, vio unas viejas muletas. Era la silueta de la mujer de antes. Su pelo, largo hasta la cintura, estaba enredado. Su falda ondeaba al viento. La mirada de Bosco se dirigió hacia abajo. Solo tenía la pierna izquierda. La derecha estaba amputada por debajo de la rodilla. Cada vez que la muleta tocaba el suelo, producía un sonido sordo. La mujer intentaba entrar lentamente en su tienda. ¿Esa persona también es beneficiaria de la ayuda?, preguntó Bosco. El voluntario asintió. Sí, lleva aquí unos 5 años. ¿5 años? Sí. Al principio le ofrecimos tratamiento en el hospital, pero lo rechazó. Las manos de Bosco temblaron. Apretó los puños. 5 años. ¿Y dónde había estado los 10 años anteriores? ¿Los otros 10 de los 15 que habían pasado? No suele hablar mucho de sí misma. Ni siquiera sabemos su nombre, dijo el voluntario. Bosco no respondió. Desde atrás alguien gritó. Leire. El corazón de Bosco se detuvo. La mujer se giró. Lenta. Muy lentamente. Su rostro apareció entre el pelo. Bosco se quedó sin aliento. Era Leire. El rostro que vio por última vez hace 15 años, pero ahora era tan diferente. Sus mejillas estaban hundidas, profundas arrugas marcaban sus ojos, sus labios estaban agrietados. Los ojos de Leire se encontraron con los de Bosco. En ese instante, los ojos de ella se abrieron de par en par, sus labios temblaron. Apretó con fuerza las muletas. Las venas de sus manos se marcaron. Señora Leire, su comida. La voz del voluntario que la había llamado se apagó. Leire se dio la vuelta. Apresuró el paso, huyendo con sus muletas. «Espera», gritó Bosco. Corrió hacia ella. Leire se movió aún más rápido. El sonido de sus muletas contra el suelo resonaba con urgencia. 3, 4, 5 pasos. Crack. Una de las muletas se partió. El cuerpo de Leire se inclinó hacia adelante y se desplomó sobre el asfalto. Ah, se oyó un grito. Bosco corrió a su lado. Los voluntarios también se acercaron. «¿Está bien? ¿Puede levantarse?», le ofrecieron sus manos. «No se acerquen», gritó Leire. Agitó los brazos apartándolos. «No me toquen». Bosco se quedó paralizado. Leire, boca abajo en el suelo, se retorcía. Intentó levantarse apoyándose en un brazo, pero su cuerpo se tambaleó y volvió a caer. «Deje que la ayude». Bosco dio un paso hacia ella. Leire levantó la cabeza. Su rostro estaba bañado en lágrimas. «He dijo que no te acerques». Su voz era ronca. La mano de Bosco se detuvo en el aire. El tupper que llevaba se le resbaló de los dedos. ¡Plas! El recipiente cayó al suelo. La tapa se abrió y un potaje caliente se derramó. Un vapor blanco se elevó sobre el asfalto helado. Bosco miró la escena, aturdido. Hace 15 años, una mesa cálida, la comida que Leire le preparaba. El calor de aquel entonces resurgió en su memoria. Ahora, a sus pies, había un potaje derramado enfriándose sobre el suelo gélido. Subdirector se acercó a su asistente. Bosco no respondió.
Los flashes de las cámaras volvieron a estallar. Un miembro del equipo de comunicación corrió a bloquearlos. Se suspende la sesión, pero ya era tarde. La mujer caída, la comida derramada, el subdirector de la fundación paralizado, todo había sido capturado. Bosco se arrodilló lentamente. Intentó recoger la comida derramada. Sus manos temblaban. La comida se le escurría entre los dedos. Leire seguía boca abajo en el suelo. La muleta rota yacía a su lado. «Apártese, por favor», un voluntario le agarró del hombro. Bosco levantó la vista. Vio a Leire. Se cubría la cara con las manos. Sus hombros se sacudían. Estaba llorando. Bosco se mordió el labio. Intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. Su asistente corrió a sostenerle. «Subdirector, será mejor que nos vayamos de aquí por ahora». «No», dijo Bosco. Su voz era un susurro ronco. Tengo que hacer algo», pero no pudo continuar. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía decir? Habían pasado 15 años. Era demasiado tarde. Bosco miró la comida derramada. El vapor negro se elevaba sobre el asfalto. De repente, su visión se volvió borrosa. Hace 15 años. Una mesa con un mantel blanco, una sopa de lentejas humeante, pan recién hecho, una merluza a la vasca perfectamente dispuesta. Leire, con un delantal, estaba de pie. «Cariño, la cena está lista». Sonreía, una sonrisa cálida. Bosco dobló el periódico y se sentó. Cogió los cubiertos. «Huele de maravilla. Hoy he preparado tu favorita, merluza a la vasca». Leire destapó la fuente. Un aroma delicioso inundó el comedor. Bosco probó un bocado. Estaba caliente. El calor llenó su boca. «Está riquísima». «Me alegro». Leire se sentó frente a él. Lo observaba comer con una expresión de felicidad. «Bosco». «¿Sí? ¿Qué tal el día en el hospital?» «Agotador. 3 cirugías». Pobrecito Leire le sirvió más pescado en el plato. Bosco lo aceptó y comió. Estaba caliente. En aquel entonces, todo era cálido. Abrió los ojos. El asfalto frío. La comida derramada enfriándose. Levantó la vista. Leire seguía boca abajo en el suelo, con la muleta rota a su lado. «Leire», la llamó. Su voz tembló. Leire no respondió. Seguía cubriéndose la cara, su cuerpo sacudido por los sollozos. «Leire, soy yo». Bosco dio un paso. «No te acerques», gritó ella con una voz afilada. Los pies de Bosco se clavaron en el suelo. «Por favor, no te acerques». La voz de Leire estaba rota, mezclada con el llanto. Los voluntarios se arremolinaron. «Aquí tiene una muleta nueva. Primero hay que ayudarla a levantarse». «Señora Leire, ¿está bien?» La gente rodeó a Leire. Bosco se quedó detrás temblando. Quería acercarse, pero no podía. Los voluntarios la ayudaron a ponerse en pie. Le dieron la muleta nueva. Leire se apoyó en ella, tambaleándose. Con calma. «Estoy bien», dijo Leire en voz baja. Con la cabeza gacha, empezó a caminar hacia su tienda. Solo se oía el sonido sordo de la muleta. Bosco la observó alejarse. De nuevo, recordó algo de hace 15 años. El pasillo de ginecología del hospital. Leire sentada sola en un banco, abrazándose el vientre. Bosco se acercó. «Leire». Ella levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos. «Cariño, ¿qué ha dicho el doctor?» «Ha sido un aborto espontáneo». Su voz tembló. «No he podido proteger a nuestro bebé». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Bosco no dijo nada. Solo se quedó allí, de pie. «¿No estás enfadado?», preguntó ella. «¿Por qué iba a estarlo?» «Porque no he podido proteger a nuestro bebé». «No es culpa tuya», dijo Bosco, pero su voz era fría, sin emoción. Leire lo notó. Se derrumbó. «Lo siento». «No pasa nada». Bosco miró su reloj. «Tengo una reunión. Debo volver». «¿Ahora?» «Es una reunión importante». «De acuerdo», Leire asintió. Bosco se dio la vuelta y se marchó por el pasillo. No miró atrás. Leire, sola en el banco, temblaba. Abrió los ojos. El asentamiento. Leire ya estaba lejos, a punto de desaparecer en su tienda. «Espera», gritó Bosco. Echó a correr. Los voluntarios sorprendidos le abrieron paso. Su asistente lo siguió. Bosco se detuvo frente a la tienda. Extendió la mano. «Lady, por favor». La entrada de la tienda se cerró. Oyó el sonido de una cremallera subiendo desde dentro. Leire había cerrado la puerta ella misma. La mano de Bosco quedó suspendida en el aire. «¿Leer?» No hubo respuesta. «Quiero hablar. ¿Podemos?» Silencio de nuevo. Bosco se arrodilló frente a la tienda. «Lo siento», su voz se quebró. «De verdad que lo siento». Desde dentro de la tienda, oyó un sollozo, un llanto ahogado, contenido.
Bosco apoyó la frente en la lona. Cerró los ojos. Subdirector, los periodistas le están viendo, susurró su asistente. Por favor, levántese. Bosco no se movió. Los flashes estallaron. 1, 2, 3 veces. El subdirector de la fundación, arrodillado frente a la tienda de una persona sin hogar. La escena quedó inmortalizada. El jefe de comunicación corrió hacia ellos. Dejen de hacer fotos. Pero los periodistas siguieron disparando. Bosco se levantó lentamente. No tenía fuerzas en las piernas. Su asistente lo sostuvo. Volvamos, señor. No dijo Bosco. Llama al líder de los voluntarios. Señor, ahora mismo. 10 minutos después, Bosco estaba frente al líder de los voluntarios. ¿Sabe algo de esa mujer? Oí que se llama Leire Aldama. Lleva aquí unos 5 años. ¿Su familia? No lo sabemos. Apenas habla, el líder negó con la cabeza. Bosco se mordió el labio. 5 años. ¿Y los 10 anteriores? ¿Dónde y qué había estado haciendo? ¿Algo más? Pues no se me ocurre nada en especial, el líder se quedó pensando. Ah, solo una cosa. Dicen que por la noche suele hablar sola. ¿Hablar sola? Sí. Murmura algo, pero no se entiende bien. Bosco asintió. De acuerdo. Se levantó. El evento de hoy se cancela. Pero todavía quedaba... Se cancela. Bosco volvió a mirar el asentamiento. Vio la tienda en la que había entrado Leire. El viento la sacudía. Empezó a caminar. Su asistente lo siguió. Subdirector, ¿a dónde va? ¿Hay mantas en el coche? Sí, señor, pero... Tráelos. Ahora. Rápido. El asistente salió corriendo. Al poco tiempo volvió con una manta gruesa. Bosco la cogió. Fue hasta la tienda de Leire. La cremallera seguía cerrada. Dejó la manta doblada junto a la entrada. Leire la llamó. Te dejo una manta. Úsala. Que hace frío. No hubo respuesta. Bosco se quedó allí un momento. El viento sopló. El bajo de su abrigo ondeó. Su voz se quebró. Lo siento, de verdad. Inclinó la cabeza. Hizo una profunda reverencia hacia la tienda. Los voluntarios observaban la escena. Nadie dijo nada. Bosco se irguió lentamente. Se dio la vuelta. Sus hombros caídos, sin fuerzas, mientras caminaba hacia el aparcamiento. Justo antes de subir al coche, se giró una última vez. Vio el asentamiento. El humo saliendo de los bidones, las lonas ondeando al viento. Y en algún lugar allí dentro, debía estar Leire. El chofer arrancó el motor. El coche se puso en marcha. Bosco miraba por la ventanilla. El asentamiento se hacía cada vez más pequeño. Subdirector, ¿se encuentra bien?, preguntó tímidamente el asistente. Bosco no respondió. Cerró los ojos. En la oscuridad apareció el rostro de Leire. El rostro sonriente de hace 15 años. Y el rostro bañado en lágrimas que había visto hoy. Las dos caras se superpusieron. El puño de Bosco tembló. Las uñas se le clavaron en la palma de la mano. Chef de gabinete. Sí, subdirector. Investiga. ¿El qué, señor? A Leire Aldama, dijo Bosco. Quiero un informe de sus últimos 15 años. Todo. Entendido. El asistente tomó notas en su tablet. Bosco siguió mirando por la ventanilla. Cruzaron un puente sobre el Manzanares. A lo lejos, el asentamiento se desvanecía. Sus dedos seguían temblando. Hace 15 años. Pasillo frente al despacho de la presidencia, en el edificio principal del Hospital de los Reyes. Bosco estaba de pie frente a la puerta. Levantó la mano para llamar, pero se detuvo. Oyó la voz de su madre desde dentro. La hija de unos tintoreros. ¿Cómo se atrevió a entrar en la familia de la Vega? La mano de Bosco se quedó paralizada. Por culpa de una mujer de origen desconocido, nuestro linaje se va a extinguir. La voz de su madre, Úrsula, era fría y afilada. Bosco abrió la puerta. Úrsula estaba sentada en un sofá, con un árbol genealógico desplegado sobre la mesa. Madre. Siéntate, Úrsula señaló la silla de enfrente con la barbilla. Bosco se sentó. Me han dicho que esa mujer ha tenido su tercer aborto. Sí. ¿Y bien? Úrsula pasó la página del árbol genealógico, repasando los nombres con el dedo. Nosotros, los de la Vega, somos una familia con 300 años de historia, y ahora está a punto de extinguirse. Madre, eso... ¿Por qué te casaste con una mujer que no puede darte un heredero? La mirada de Úrsula era gélida. Bosco guardó silencio. El próximo domingo, a las 7 de la tarde, he concertado una cena con la hija del presidente del Grupo Industrial Ibérico. ¿Qué quieres decir? Gala Montesinos, 31 años, directora de proyectos en el Grupo Ibérico, linaje y educación impecables. Úrsula puso una fotografía sobre la mesa. Madre, estoy casado.
¿Y qué? ¿Piensas seguir atado a una mujer que no puede darte un heredero? ¿Conoces el proyecto de donación de equipos médicos? Es un contrato de 10 millones de euros con el Grupo Ibérico. Esta vez tiene que salir bien. Ushulaceru el árbol genealógico. Ve a ver a Gala Montesinos. Habla también del negocio. Medler. La conversación ha terminado. Bosco se levantó y salió del despacho. Mientras caminaba por el pasillo, apretó los puños. Las uñas se le clavaron en la palma. Esa noche, Bosco llegó tarde a casa. El salón estaba a oscuras. Solo una tenue luz se filtraba desde la cocina. Leire estaba sentada a la mesa. Delante de ella, una cena fría. Hola, ya estoy en casa. Leire se levantó. Voy a calentarte la cena. No hace falta, dijo Bosco, aflojándose la corbata mientras se dirigía al dormitorio. Bosco lo llamó Leire. Él se detuvo, sin girarse. Hoy he ido al hospital. El médico me ha dicho que podemos volver a intentarlo. ¿Que aún no es tarde? La voz de Leire temblaba. De verdad que me voy a esforzar. Comeré sano, haré ejercicio. Déjalo ya, la cortó Bosco. Su voz era gélida. ¿El qué? Démoslo, no más. Bosco entró en el dormitorio y cerró la puerta. Leire se quedó de pie, aturdida, frente a la mesa. La tabla de temperatura basal que sostenía en la mano cayó al suelo. Una semana después, Bosco estaba sentado en un restaurante de lujo. Frente a él, Gala Montesinos, vestida con un traje impecable. Respecto a la donación de equipos médicos, el Consejo de Administración lo está considerando favorablemente, dijo Gala, sacando unos documentos. Es un borrador del contrato. Bosco cogió los papeles y los hojeó. Las condiciones son buenas. Ambas partes salimos ganando, sonrió Gala. La conversación era fluida, sin incomodidad. Bosco cogió su copa de vino, Gala también, por el desarrollo de nuestra colaboración. Las dos copas chocaron. Bosco no volvió a casa. Se sentó en un sofá del vestíbulo de un hotel. Eran las 2 de la madrugada. Su móvil sonó. Era Leire. No contestó. La pantalla se apagó. Volvió a sonar. Tampoco contestó. A la tercera llamada, apagó el móvil. Se recostó en el sofá y miró al techo. Su cabeza era un caos. La voz de su madre resonaba. Una mujer que no puede darte un heredero. Recordó las palabras de sus amigos. ¿Todavía sin un hijo? Cerró los ojos. A la mañana siguiente, Bosco regresó a casa. Abrió la puerta. La casa estaba en silencio. Fue a la cocina. Sobre la mesa había un plato de gachas, frío. Al lado, un montón de bolsas de hierbas medicinales. En la puerta de la nevera, la tabla de temperatura basal, con la letra de Leire rellenando fechas y temperaturas. Bosco cerró la puerta de la nevera. Abrió la puerta del dormitorio. Leire dormía en la cama. Tenía los párpados hinchados. La almohada estaba húmeda. Bosco cerró la puerta y volvió al salón. Se sentó en el sofá. Sobre la mesa había una ecografía, una imagen borrosa. Bosco la cogió. Era la última imagen de su hijo perdido. La volvió a dejar en su sitio. Abrió un cajón de la mesa. Dentro estaba la tarjeta de visita de Gala Montesinos. La sacó y acarició el borde con el dedo. Encendió el móvil. 12 llamadas perdidas. Todas de Leire. Borró el historial de llamadas. Marcó un número nuevo. El de Gala Montesinos. El tono sonó. 1, 2 veces. Dígame, era la voz de Gala. Soy Bosco de la Vega. ¿Tendría tiempo hoy? La voz de Bosco era grave. Sí, claro. ¿Le apetecería comer conmigo? Sí, perfecto. Colgó. Dejó el móvil sobre la mesa. Miró por la ventana. Entraba el sol. Una luz cálida. Pero el pecho de Bosco estaba helado. Oyó un pequeño ruido en el dormitorio. Leire parecía haberse despertado. Bosco se levantó y fue hacia la entrada. Se puso los zapatos. Abrió la puerta y salió. Detrás de él, oyó abrirse la puerta del dormitorio. Bosco era la voz de Leire. No se detuvo. La puerta de la entrada se cerró. Solo sus pasos resonaron en el pasillo. Dentro del ascensor, Bosco se miró en el espejo. Llevaba la corbata torcida. Se la arregló. El rostro del espejo no tenía expresión, pero le temblaban los ojos. El ascensor se detuvo en la planta baja. Las puertas se abrieron. Cruzó el vestíbulo y se dirigió al garaje. Subió al coche y arrancó el motor. Por el retrovisor vio el edificio. En la ventana del 6º piso, alguien estaba de pie. Era Leire. Apartó la vista y pisó el acelerador. El coche salió del garaje. Esa noche, Bosco se reunió con Gala. No en un restaurante, sino en el bar de un hotel. El contrato debería estar cerrado la semana que viene, dijo Gala. Ah, sí.
Bosco cogió su vaso de whisky y bebió un sorbo. Bosco. ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Tienes mala cara?, le preguntó Gala con preocupación. Bosco dejó el vaso. Solo estoy un poco cansado. No te fuerces, Gala sonrió. Una sonrisa cálida. Bosco la miró. Era una sonrisa diferente a la de Leire. En la de Leire siempre había una mezcla de preocupación, una sombra de ansiedad. Pero la de Gala era distinta. Transmitía seguridad, confianza. ¿Otra copa?, preguntó Gala. Bosco asintió. Esa noche no volvió a casa. Estaba en una habitación de hotel. Tumbado en la cama, miraba el techo. El móvil sonó. Era Leire. Miró la pantalla. No contestó. La vibración cesó. Llegó un mensaje. ¿Dónde estás? Estoy preocupada. Bosco borró el mensaje. Puso el móvil boca abajo. Cerró los ojos, pero no pudo dormir. El rostro de Leire apareció en su mente. La tabla de temperatura basal, las gachas frías, la almohada húmeda. Abrió los ojos. Volvió a mirar al techo. La voz de su madre le resonó en los oídos. Una mujer que no puede darte un heredero. Bosco se cubrió la cara con el brazo. Pasaron 3 semanas. La madre de Leire sufrió un infarto. La llamada llegó a las 4 de la madrugada. ¿Es usted su hija? Su madre ha sido trasladada en ambulancia. Leire, con manos temblorosas, se vistió. Corrió hacia la entrada. Bosco estaba tumbado en la cama, sin abrir los ojos. Bosco, es mi madre, su voz temblaba. Tengo que ir al hospital. Bosco abrió los ojos. Miró el reloj. Dicen que está en urgencias. Mañana tengo una operación a las 7 de la mañana. Volvió a cerrar los ojos. Leire se mordió el labio. De acuerdo. Salió sola. La puerta se cerró. Bosco abrió los ojos. Miró el techo. 2 días después, la madre de Leire falleció. No había muchos asistentes en el tanatorio. Leire estaba sentada sola en la primera fila. Bosco llegó a las 3 de la tarde con un traje negro. Siento el retraso. No te preocupes, dijo Leire, su voz era débil. Bosco presentó sus respetos frente al féretro. Cuando se disponía a marcharse, sonó su móvil. Miró la pantalla. Era su madre. Tengo que hacer una llamada. Salió. Sí, madre. ¿Dónde estás? En el tanatorio de mi suegra. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte ahí? La voz de Úrsula era fría. Mañana es la incineración. La reunión del Consejo de Administración es mañana a las 10 de la mañana. No puedes faltar. Pero, te dije que no podíamos permitir que el nombre de la fundación se viera manchado en un funeral como ese. Colgó. Bosco miró su móvil. Volvió a entrar. Leire. Mañana por la mañana tengo que ir al hospital. Leire levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos e hinchados. Pero es la incineración. Tengo una reunión muy importante. Es el último adiós a mi madre. La voz de Leire se quebró. Lo siento, de verdad que es importante. Bosco le puso una mano en el hombro y le dio una palmada. Me voy a... Salió del tanatorio. Leire se quedó sola. Sentada en la primera fila vacía, miraba la foto de su madre. Las lágrimas caían. Una semana después, Bosco estaba reunido con Úrsula. ¿Qué tal con Gala Montesinos? Los negocios van bien. ¿Negocios? Úrsula dejó su taza. Puso un sobregrueso sobre la mesa. Colaboración entre la Fundación y el Grupo Industrial Ibérico para la donación de equipos médicos. Contrato de 10 millones de euros. Empujó el sobre. Para que este contrato salga adelante, necesitamos a Gala Montesinos. ¿Qué quieres decir? El próximo jueves, he organizado una reunión formal de compromiso con Gala. Bosco miró el documento. Medre. Es la opción más lógica. Por la Fundación y por tu futuro. Úrsula se levantó. Esa noche, Bosco se reunió con Gala en un restaurante de lujo. Sobre la mesa, el dossier de la donación. Estos son los términos del contrato. Es un acuerdo beneficioso para ambos. Perfecto. La conversación fluía. Gala sonreía. Una sonrisa segura. Diferente a la de Leire. ¿Otra copa? Brindaron. Esa noche Bosco cometió un error. Pasó la noche con Gala en un hotel. A la mañana siguiente, Bosco se despertó en la cama del hotel. A su lado, Gala dormía. Se levantó despacio. Se vistió. Se miró en el espejo. Su propio rostro le pareció el de un extraño. Gala se movió y abrió los ojos. Bosco. Sí. ¿Estás bien por lo de anoche? Preguntó Gala. Bosco no respondió. ¿Te arrepientes? No mintió. Gala se levantó y se acercó a él. Eres un hombre bueno, Bosco. No te culpes tanto. Le cogió la mano. Bosco no la soltó. Esa tarde, Leire estaba en el ginecólogo. El médico miraba la ecografía. Enhorabuena. Está embarazada de 4 semanas. ¿De verdad? Los ojos de Leire se abrieron como platos. Sí,
Es un bebé sano. El médico le dio la foto de la ecografía. Leire la cogió. Sus manos temblaban. Un punto borroso. Es un milagro, las lágrimas asomaron a sus ojos. Esta vez, lo protegeré. Se llevó la mano al vientre. De camino a casa, Leire abrazaba la ecografía contra su pecho. Quería contárselo a Bosco cuanto antes. Esta vez sería diferente. Él también se alegraría. Abrió la puerta de casa. Estaba en silencio. Entró en el salón. El maletín de Bosco estaba en el sofá. ¿Bosco? No hubo respuesta. El móvil de Bosco estaba sobre la mesa, con la pantalla encendida. Una notificación de mensaje. Remitente. Gala Montesinos. Leire miró la pantalla sin querer. Gracias por lo de anoche. Espero que nos veamos pronto. La mano de Leire se detuvo. Su corazón dio un vuelco. Anoche Bosco había dicho que tenía una cena de trabajo. Volvió tarde. Leire apartó la mano del móvil. Oyó el sonido del agua corriendo. Bosco se estaba duchando. Leire se desplomó en el sofá. Miró la ecografía. Una vida de 4 semanas. Sus manos temblaban. Guardó la foto en lo más profundo de su bolso y cerró la cremallera. La puerta del baño se abrió. Salió Bosco, secándose el pelo con una toalla. Ah, ya habías vuelto. Sí, respondió Leire. Su voz tembló. Bosco fue al armario a por ropa. Leire lo observó de espaldas. Gracias por lo de anoche. Espero que nos veamos pronto. Esas palabras se repetían en su cabeza. Leire. ¿Sí? Tenemos que hablar. Bosco se puso frente a ella. Leire levantó la cabeza. ¿De qué? Yo... Bosco se mordió el labio. Divorciémonos. Leire contuvo la respiración. ¿Qué? Lo siento. He conocido a otra persona. Bosco no podía mirarla a los ojos. Desvió la mirada. Leire se mordió el labio. Ya lo sabía. Había visto el mensaje, pero oírlo de su boca era diferente. Traición. La palabra la aplastó. ¿Quién? Es Gala Montesinos, ¿verdad? Su voz sonó grave. Bosco levantó la cabeza. ¿Cómo? Vi el mensaje en tu móvil. Bosco se quedó sin palabras. Leire se levantó lentamente. Anoche no tenías una cena de trabajo, ¿verdad? Bosco no respondió. Silencio. Leire rió. Una risa mezclada con lágrimas. De acuerdo, lo entiendo. Caminó hacia el dormitorio sin mirar atrás. Cerró la puerta. Dentro, se apoyó en ella y se deslizó hasta el suelo. Abrazó su bolso. Dentro estaba la ecografía. Pero no la sacó. Solo abrazó el bolso con fuerza. Se llevó la mano al vientre. Perdóname, susurró. Tu padre no lo sabe, ¿verdad? Las lágrimas cayeron. Mamá te criará sola. Desde el salón oyó la voz de Bosco. Leire, hagámoslo de mutuo acuerdo. Leire no respondió. Acarició su vientre. Nos las arreglaremos los dos. Las lágrimas no paraban, pero se tragó los sollozos. Para que Bosco no la oyera, para que no supiera de la existencia de este niño. 2 días después sonó el timbre. Leire salió del dormitorio. Abrió la puerta. Era Úrsula. Señora Úrsula. Leire inclinó la cabeza. Úrsula no respondió. Entró directamente. Miró el salón sin quitarse el abrigo. Su fría mirada recorrió los muebles caros y los cuadros, como si aquel espacio fuera la casa principal que su hijo debía heredar. Una presión silenciosa. ¿Bosco se ha ido a trabajar? Sí. Úrsula no se sentó. Miró a Leire desde arriba. Se te empieza a notar la barriga. La mano de Leire fue a su vientre, cubriéndolo instintivamente. De 4 semanas. ¿4 semanas? Úrsula resopló. Esa risa parecía negar la existencia misma de Leire. ¿Será otra niña, verdad? Aún no lo sé. ¿Que no lo sabes? ¿Qué has hecho tú en esta vida? Úrsula sacó un sobre de su bolso y lo tiró sobre la mesa. ¿Qué es esto? El acuerdo de divorcio. El rostro de Leire se contrajo. Las afiladas esquinas del acuerdo parecían apuñalar su corazón. Vete en silencio, sin decirle nada a Bosco. Señora Úrsula, ¿qué has hecho tú en esta casa? La voz de Úrsula resonó, fría. Tu deber era dar un heredero, y ni siquiera eso has podido cumplir. Leire levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Pero después de todo este tiempo, todo el cariño, Úrsula se rió. Una risa no de compasión, sino de desprecio. Cierto, como hay cariño, te doy esto. Sacó otro sobre. Era grueso. Lo arrojó sobre la mesa. Un golpe sordo. Ahí dentro hay 30.000 euros. Coge esto y vete. Leire miró el sobre. Sus manos temblaban. No puedo pagarte una pensión compensatoria. No has cumplido con tu deber. Úrsula miró a Leire como si estuviera deshaciéndose de algo en la calle. Lo entiendo, pero tengo un bebé en mi vientre. Y por eso mismo Úrsula se acercó un paso a Leire. ¿Qué garantía hay de que sea un heredero?
Si es otra niña, no sirve para nada. La mirada de Úrsula era gélida. Coge este dinero y desaparece en silencio. Es por tu bien también. Leire apretó los puños. Las uñas se le clavaron en la palma. Necesito tiempo para pensar. ¿Pensar en qué? Úrsula miró su reloj. Tienes una semana para decidir. Si no, iremos a juicio. ¿A juicio? Sí. Y entonces no recibirás ni un céntimo. Úrsula se ajustó el cuello del abrigo. Toma una decisión inteligente. Se dio la vuelta y se dirigió a la entrada. La puerta se abrió y se cerró. El sonido del cierre significó la ruptura del mundo de Leire. Se quedó sola en el salón. La lujosa mansión ahora parecía una enorme prisión. Miró el sobre con el dinero. 30.000 euros. El valor de 10 años de matrimonio. Leire se desplomó en el sofá. Acarició su vientre. Perdóname, susurró. Mamá te protegerá. Las lágrimas cayeron sobre el sobre. Pasaron varios días. Bosco no volvió a casa. Leire hizo las maletas sola. Unas pocas prendas. Dudaba que tuviera ropa suficiente para el frío del invierno. Las vitaminas del ginecólogo. La ecografía en el bolso. Eso era todo. Abrió la nevera. La tabla de temperatura basal seguía allí. El registro de la esperanza ahora parecía la prueba de la desesperación. La arrancó, la arrugó y la tiró a la basura. Miró por la ventana. Todavía estaba oscuro. Las 4 de la madrugada. Cogió la maleta. Miró la mesa del salón. El sobre con el dinero. Lo cogió. Pesaba. Pero su pecho pesaba más. Necesitaba ese dinero para sobrevivir, a pesar de la humillación que conllevaba. Abrió la puerta de la entrada. Salió al pasillo. Miró atrás. La casa donde había vivido 10 años. El salón donde rió con Bosco. La cocina donde preparó comidas esperando un bebé. El dormitorio donde lloró sola tras los abortos. Todo le parecía ajeno. Ya no era su lugar. Cerró la puerta lentamente. ¡Clac! El sonido de la cerradura resonó en el pasillo. Ese sonido declaró que su pasado estaba completamente cerrado. Entró en el ascensor. Bajó a la planta baja. Cruzó el vestíbulo y salió. El aire frío del amanecer le golpeó la cara. Su aliento formó una nube blanca. Leire caminó, apretando la maleta, protegiendo su vientre. Un paso y otro. No miró atrás. En la esquina de una calle, un gato callejero rebuscaba en la basura. Leire se detuvo. Miró al gato. El gato la miró a ella, y huyó. Leire volvió a caminar. Se dirigió a una estación de metro. Aún no era la hora del primer tren. Quería terminarlo todo antes de que el mundo despertara. Se sentó en un banco a la entrada de la estación. Puso la maleta sobre sus rodillas. Sacó el sobre con el dinero. Estaba húmedo. Cuando se había mojado, parecía mojado de lágrimas. Los billetes de dentro también estaban húmedos. Los tocó. La tinta se le pegó a los dedos. Tinta negra. Se miró la palma de la mano. Estaba manchada de negro. No se limpió. Solo apretó el puño. La tinta negra se metió en las líneas de su mano, como un presagio de las dificultades económicas que le esperaban. El cielo empezó a clarear. Un amanecer gris. Leire se llevó la mano al vientre. Saldremos adelante, los dos, susurró. Mamá te protegerá. Se encendieron las luces de la estación. El primer tren estaba llegando. Leire se levantó. Cogió la maleta. Entró en la estación. Pasó los tornos. Bajó al andén. Un panel electrónico mostraba las letras. Dirección a Delfas. Caminó en esa dirección. Oyó el tren llegar por detrás. Las puertas se abrieron. Leire subió. Se sentó en un asiento libre. Miró por la ventana. Vio la estación desaparecer en la oscuridad, cada vez más lejos. Puso la maleta sobre sus rodillas. Abrió la cremallera. Vio la ecografía. La sacó. Un punto borroso. Una vida de 4 semanas. Perdóname, susurró a la foto. Mamá se equivocó. No pude darte un buen padre. Pero te quiero. Muchísimo. Volvió a guardar la foto en la maleta. Cerró la cremallera con cuidado. La megafonía del tren anunció. Próxima parada, Adelfas. Leire volvió a mirar por la ventana. Los edificios pasaban, uno y otro. Cerró los ojos. Su mano seguía sobre su vientre. El tren partió. Hacia la oscuridad. Hacia un lugar desconocido. Llevando a Leire. Hacia una nueva vida. Sola, no los dos. El barrio de Adelfas, marcado para la demolición por un plan de reurbanización, estaba lleno de edificios con pegatinas rojas. Leire se instaló en un semisótano de apenas 20 metros cuadrados. La ventana estaba medio enterrada en el suelo. Apenas entraba luz. Por las rendijas del marco oxidado, en las noches de invierno, entraba la escarcha. Leire dejó sus cosas. Acarició su vientre. Este es nuestro nuevo hogar, susurró. Pasaron los meses.
Leire dio a luz a un niño, un bebé pequeño. Lo llamó Iker Aldama. Llevarás el apellido de mamá. Nuestro Iker. Registró el nacimiento sola. En la ventanilla del registro civil, rellenó los papeles. ¿Qué ponemos en la casilla del padre?, preguntó el funcionario. Déjela en blanco, respondió Leire. El funcionario no preguntó más. Leire abandonó la oficina con el rostro tenso, intentando mantener la compostura, sintiendo el muro social que se levantaba ante una madre soltera. Cuando Iker cumplió 100 días, Leire empezó a trabajar repartiendo periódicos de madrugada. Llevaba a Iker en una mochila a su espalda mientras montaba en bicicleta. El viento frío del amanecer le cortaba las mejillas. Iker dormía, aferrado a la espalda de su madre. Leire sentía cómo la cuerda que ataba los periódicos se le clavaba en los dedos, pero no podía parar. Cuando terminaba el reparto, iba directa a la estación de metro para su turno de limpieza de madrugada. El ruido del primer tren y el polvo asfixiante de los pasillos se le metían en los pulmones. Iker dormía en una manta en un rincón del cuarto del personal de la estación. Sobre una vieja manta eléctrica, Iker se acostumbró a dormir con el olor del trabajo de su madre. Leire limpiaba las escaleras con una fregona. El sudor le corría por la espalda. Cuando Iker lloraba, corría a darle el pecho. Luego volvía a la escalera. Cada vez que la llamaban para hacer horas extra, Leire suspiraba y se estiraba la espalda dolorida. A la hora de comer, Leire compraba un bocadillo de €1 en una tienda. Se comía la mitad y guardaba la otra mitad para la cena. El instinto maternal de proteger a Iker era más fuerte que su propia hambre. De vuelta a casa, Iker reía a su espalda. «Cucutras». Leire se giraba para mirarlo. Iker agitaba las manos. Ella sonreía. «Mi Iker se está riendo». Esa sonrisa le daba fuerzas para superar el día. Iker cumplió 5 años. Empezó a hablar más. «Mamá, ¿dónde está papá?». Un día Iker preguntó. Las manos de Leire se detuvieron. «¿Papá?» «Sí. Todos mis amigos tienen papá». Iker ladeó la cabeza. Leire se mordió el labio. «Papá está muy lejos». «¿Por qué?» «Porque tiene un trabajo muy importante». «¿Qué trabajo?» «Es médico. Cura a la gente enferma», dijo Leire. «Guau, papá es genial». Los ojos de Iker brillaron. Leire lo abrazó con fuerza. Era una mentira piadosa, pero al ver la mirada de su hijo sintió más alivio que culpa. Esa noche, después de que Iker se durmiera, Leire se sentó en la mesa. Sacó papel y un bolígrafo. Con mano sudorosa, empezó a escribir. «Querido Iker, hoy, después de una operación, papá ha estado pensando en ti». Era mentira. Una mentira para darle a su hijo el calor que ella nunca tuvo, en lugar de la traición que sufrió. Pero Leire siguió escribiendo. «Papá está muy contento de saber que estás creciendo sano. Mi buen Iker, ¿le haces caso a mamá? Papá irá a verte pronto. Solo espera un poquito más. Con cariño, papá». Dobló la carta y la metió en un sobre. Abrió un cajón. Ya había más de 20 cartas acumuladas, todas escritas por ella. Cuando Iker cumplió 6 años, el señor Saiz, un anciano que vivía solo en el piso de al lado, llamó a su puerta. «Vecina, ¿no tendrá un poco de sal?» «Sí, espere un momento». Leire le dio sal. El señor Saiz compartió una pequeña bondad intergeneracional. «Gracias. A cambio, te enseñaré a recoger cartón». «¿Cartón?» «Sí. Últimamente se paga bien. Podrías intentarlo». El señor Saiz sonrió. Desde ese día, Leire también empezó a recoger cartón. Después de dejar a Iker en el colegio, aprovechaba las tardes. Empujaba un carrito por el barrio. Aprendió el truco de los ancianos para encontrar cajas de cartón útiles entre las montañas de basura. Recogía cajas, periódicos. Por la tarde, al volver a casa, tenía las manos negras. Las heridas de la cuerda de los periódicos requerían desinfectante a diario. «Mamá, ¿qué te ha pasado en las manos?», preguntó Iker. «Es del trabajo de mamá». «¿Es muy duro?» «No, no es duro. Cuando te miro a ti, no es nada duro», Leire sonrió. Iker cogió la mano de su madre. «Yo te las lavo». Fue al baño, abrió el grifo y le lavó las manos. A Leire se le llenaron los ojos de lágrimas. Eran pobres, pero el tacto cálido de la mano de su hijo lo compensaba todo. Un día, un funcionario del ayuntamiento los visitó. «Este edificio va a ser demolido. Tienen un mes para desalojar». «¿Un mes?» «Sí. Preparen el certificado de empadronamiento». La puerta se cerró. Leire vio la nueva pegatina roja de aviso de demolición en la pared. La presión de la reurbanización amenazaba incluso los cimientos de su vida. «Mamá, ¿nos vamos a mudar?», preguntó Iker. «Sí». «¿A dónde?». Leire no supo qué responder. ¿A dónde podían ir? No tenían a dónde ir. Se acercaba el cumpleaños de Iker. Cumplía 7 años.
Leire compró un vaso de fideos instantáneos en una tienda. También compró una vela. En casa, echó agua caliente en los fideos y puso la vela. ¡Feliz cumpleaños! Iker encendió la vela. Una pequeña llama parpadeó. Pide un deseo. Iker cerró los ojos. Al rato, los abrió. ¿Qué has pedido? Ver a papá, dijo Iker. La sonrisa de Leire se congeló. ¿Cuándo va a venir papá? Pronto, dijo Leire. Su voz tembló. ¿De verdad? Sí, de verdad. Iker asintió. Sopló la vela. La llama se apagó. Leire lo abrazó. Pero me tienes a mí, ¿no? Mamá se esforzará por los dos. Lo sé, mamá es la mejor. Iker se acurrucó en su pecho. Leire le acarició el pelo, conteniendo las lágrimas. La sonrisa y el calor en medio de la pobreza, la convicción de que era feliz solo con tener a su hijo, la sostenían. Esa noche, después de que Iker se durmiera, Leire volvió a escribir una carta. Querido Iker, feliz 7º cumpleaños. Papá está muy orgulloso de verte crecer. Solo espera un poquito más. Papá irá a verte, te lo prometo. Dejó el bolígrafo. Dobló la carta y la metió en un sobre. Abrió el cajón. Había más de 100 cartas acumuladas. Cerró el cajón. Miró por la ventana. La luz roja de aviso de demolición parpadeaba. En un mes, esta casa ya no existiría. ¿A dónde irían? Leire miró a Iker dormido. Su carita, su respiración tranquila. Mamá te protegerá, susurró Leire. Pase lo que pase. Afuera sopló el viento. La luz de aviso parpadeó más rápido. Roja. Muy roja. Ese año, Úrsula de la Vega descubrió tardíamente que el hijo que Leire había dado a luz era un niño. La sala de reuniones en la 10ª y última planta del edificio principal del Hospital de los Reyes se sentía tan fría como el paisaje nocturno de Madrid. Sobre la mesa de Úrsula había un informe. Nombre: Iker Aldama. Sexo: varón. Fecha de nacimiento. Las palabras varón estimularon la codicia de Úrsula. Sus dedos tamborilearon sobre el informe, como si representaran la frustración de 10 años en los que Bosco no le había dado un heredero. ¿Estás seguro? Sí, señora. Hemos verificado el registro de nacimiento. Dado que el subdirector Bosco no ha tenido un hijo varón, hemos investigado discretamente. Úrsula se recostó en su silla. El cuero caro crujió. Bosco solo tiene 2 hijas, ¿verdad? Sí. 2 hijas con la señora Montesinos. Inútiles, la interrumpió Úrsula. Su voz era firme, sin rastro de afecto por sus nietas. No podemos permitir que el linaje de los de la Vega se extinga. No podemos permitir que el mundo sepa que el grupo de los Reyes no tiene un heredero. Necesitamos un hijo que continúe con nuestra sangre. La mirada de Úrsula brilló con una luz fría. La codicia acumulada durante años finalmente se desató. Traed a Iker de la Vega. Es mi nieto, por lo que debe estar en esta casa. No sentía la necesidad de una prueba de paternidad. Era una declaración de poder unilateral. Se contrataron 2 guardias de seguridad, antiguos miembros de las fuerzas especiales, expertos en moverse en las sombras. Empezaron a vigilar el semisótano de Adelfas. Siguieron a Leire cuando salía a recoger cartón. Vigilaron el camino de Iker a casa desde el colegio. Rebuscaron en la basura. No se les escapó ni un trozo de papel de un dibujo que Iker hizo en el colegio. Documentaron detalladamente la vida de Leire e Iker. Su rutina, sus horarios, cada movimiento de Iker fue anotado en un informe. Días después se fijó la fecha para el secuestro. A las 3 de la tarde, cuando Iker volvía del colegio. Una tarde, Leire estaba en un callejón recogiendo cartón. Iker volvía a casa. Al doblar una esquina, aparecieron 2 hombres vestidos de negro. Su complexión era abrumadora para Iker, e incluso para Leire. ¿Iker Aldama?, preguntó uno de ellos. Iker retrocedió. ¿Quiénes son ustedes? Vas a venir con nosotros. El hombre agarró el brazo de Iker. Su fuerza era tal que podría haber roto el delgado brazo del niño. No, gritó Iker, un grito mezclado con terror. ¡Cállate! El otro hombre intentó taparle la boca. Iker se retorció, intentando escapar. ¡Mamá! Su grito resonó en el callejón. Un grito desesperado de auxilio. Leire levantó la cabeza. Era la voz de Iker. Su corazón se detuvo. Iker soltó el carrito y echó a correr. El cartón se desparramó por la acera. Dobló la esquina. Vio a los 2 hombres intentando llevarse a Iker. Él ya estaba llorando. «¡Soltadle!», gritó Leire, lanzándose sobre ellos. En sus ojos solo había el instinto de proteger a su hijo. Agarró el brazo de uno de los hombres. «Dejad a mi hijo en paz, os lo ruego». El hombre la empujó. Leire cayó, golpeándose las rodillas contra el asfalto. La sangre brotó de su rodilla abierta, pero se levantó. El dolor no podía doblegar su voluntad. Volvió a lanzarse.
Se aferró al bajo del pantalón del hombre. Por favor, mi hijo. Se aferró con desesperación, como si fuera el último salvavidas de su vida. El hombre la pateó. Una patada brutal en el costado. La cara de Leire se giró violentamente. Un corte en la mejilla. Sangre. Una herida provocada por la mano áspera del guardia que le apartó la cara. Mamá. Iker lloraba a gritos. Iker, corre, gritó Leire. Su grito llegó claramente a los oídos de su hijo. Se aferró aún más fuerte a la pierna del hombre. Una resistencia desesperada. Iker se retorció y se zafó de la mano del hombre. Corrió. Hacia el fondo del callejón. Una huida a vida o muerte. ¡Atrápale! Los hombres lo persiguieron. Leire se arrastró por el suelo tras ellos, olvidando el dolor de su rodilla. Iker. Iker miró atrás. Vio a su madre persiguiéndolos. Sangrando. Mamá. Las lágrimas le nublaron la vista. El terror y la culpa lo abrumaron. No veía por dónde iba. Entró en un solar cercado con alambre de espino. Iker no tenía la capacidad de juzgar el peligro de ese lugar. Era una obra en demolición. La luz roja de advertencia parpadeaba, tiñendo el cielo de rojo, una señal de peligro. Una grúa levantaba barras de acero. Barras de decenas de metros de largo. «Hay alguien ahí», gritó el jefe de obra. Cogió su walkie-talkie. «Parad la operación». Pero el ruido de la obra era ensordecedor. El sonido de los taladros, las excavadoras y las demoliciones se mezclaban. El operador de la grúa no lo oyó. El walkie-talkie también falló. Iker se metió entre las estructuras de acero buscando un escondite, el hueco más oscuro y estrecho. Oyó algo caer desde arriba, un sonido metálico agudo. Levantó la vista. Las barras de acero caían lentamente. El tiempo pareció ralentizarse. La sombra de las barras persiguió a Iker. La sombra del destino. Iker, se oyó el grito de Leire. Había logrado zafarse de los secuestradores y acababa de llegar a la obra. Corrió hacia él. Extendió los brazos, como si intentara parar las barras de acero con sus propias manos. Pero estaba demasiado lejos. ¡Clang! Las barras golpearon la estructura de acero. Un sonido sordo y atronador rasgó el aire. La estructura empezó a derrumbarse. Un segundo colapso. Una nube de polvo se levantó, impidiendo la visión. Iker. Leire se lanzó al polvo sin pensar en su propia vida. No veía nada. Iker responde. Tosió. Le dolían los ojos. Pero no se detuvo. Avanzó a tientas. Tocó el acero. Apartó trozos de hormigón. Se cortó las manos. Su sangre manchó el acero y el hormigón. Iker. Su voz tembló. Un susurro débil. El polvo empezó a sentarse. Leire se detuvo. Frente a ella, una montaña de estructuras de acero. Debajo, se veía una pequeña zapatilla. La zapatilla favorita de Iker. Iker. Leire se arrodilló. Intentó levantar las barras. Sus músculos ya estaban al límite. No se movían. Por más fuerza que hiciera, el acero no cedía. Iker, mamá está aquí. Volvió a hacer fuerza. El acero se levantó un poco. Leire sintió un dolor como si sus músculos se desgarraran. Vio la cara de Iker. Tenía los ojos cerrados, un rostro casi pacífico. Iker, abre los ojos. La voz de Leire era un graznido ronco. Por favor, abre los ojos. Iker no reaccionaba. Iker, gritó. Intentó levantar más el acero. Sus brazos temblaban, se le escapaban las fuerzas, como si estuviera usando la última energía de su vida. Ayuda. Leire miró atrás. Los obreros corrían hacia ella. Habían tardado en darse cuenta del peligro. Salga de ahí. Es peligroso. No, mi hijo, gritó Leire resistiéndose. Salga ahora mismo. Un obrero la agarró del brazo. No, tengo que sacar a Iker. Leire se zafó y volvió a agarrar el acero. En ese momento oyó un crujido arriba. El preludio de un segundo colapso, producto de la negligencia en la seguridad de la obra. El resto de la estructura se tambaleaba. «Salga rápido», gritó de nuevo el obrero. Leire no lo oía. Solo veía a Iker. Levantó el acero. El cuerpo de Iker apareció poco a poco. Un poco más. Solo un poco más. Los labios de Leire se pusieron azules. Sus brazos temblaban violentamente. Crack. Un sonido desde arriba. La última advertencia. La estructura de acero empezó a caer. ¡No! Leire intentó abrazar a Iker, cubrirlo con su cuerpo. En ese instante, ¡zas! Una barra de acero cayó. Directamente sobre la pierna izquierda de Leire. Un sonido horrible de fractura. ¡Ah! Un grito. El dolor recorrió todo su cuerpo. Estuvo a punto de perder el conocimiento. Su visión se nubló. Pero no soltó a Iker. Lo abrazó con fuerza. «Cariño, respira». La voz de Leire se apagaba. «Por favor, respira». Los párpados de Iker no se movieron.
No respiraba. Su pecho no se movía. Iker, la mano de Leire acarició su mejilla. Estaba fría, una piel fría que anunciaba la pérdida de la vida. No, no. Las lágrimas cayeron sobre la cara de Iker. Las lágrimas calientes de una madre. Los obreros llegaron. Levantaron el acero. Debajo, la pierna de Leire estaba destrozada. La sacaron. Llegó una ambulancia. La sirena resonaba, una luz roja de advertencia en la ciudad. El personal médico examinó a Iker. Negaron con la cabeza. Muerte confirmada en el lugar. Las palabras llegaron a los oídos de Leire. El sonido de su mundo derrumbándose. No, mi Iker solo está durmiendo, murmuró. Señora, cálmese. El personal médico la subió a una camilla. El dolor la hacía perder el conocimiento. Soltadme, mi hijo, extendió la mano hacia Iker. Pero no llegó. La camilla fue introducida en la ambulancia. Las puertas se cerraron. Lo último que vio Leire fue a Iker siendo cubierto con una sábana blanca. Un cuerpo pequeño, inmóvil. Iker. Los ojos de Leire se cerraron. Perdió el conocimiento. La ambulancia partió, con la sirena a todo volumen. Iker se quedó en la obra. Solo, bajo una sábana blanca, entre el polvo de la demolición. Para siempre. Pasó 3 meses en el hospital. Le amputaron la pierna derecha por debajo de la rodilla. Necesitará rehabilitación, dijo el médico. No la necesito, respondió Leire. Me voy de alta. Se levantó de la cama. Se apoyó en las muletas que le dio el personal médico. Se tambaleó. Una enfermera intentó sostenerla. Estoy bien. Apartó la mano. Caminó sola. Un paso y otro. Salió por la puerta del hospital. No tenía dónde ir. Se dirigió bajo el puente del Manzanares. El asentamiento. Tiendas de lona. Humo saliendo de los bidones. ¿Hay sitio aquí?, preguntó Leire. Un anciano de pelo blanco asintió. Allí, en ese rincón. Fue al rincón. Le dieron una tienda vieja. La montó. Esa fue su nueva casa. Llegó la noche. Leire estaba tumbada dentro de la tienda. Se llevó la mano al cuello. Tenía colgada la zapatilla de Iker. Se la había traído del hospital. Un zapato pequeño. Lo tocó. Iker susurró. Perdóname por no haber podido protegerte. Las lágrimas cayeron. Cada noche era igual. Acariciaba la zapatilla de Iker y hablaba sola. Hoy he vuelto, Iker. ¿Has comido? Abrígate bien. La gente del asentamiento la miraba con extrañeza, pero nadie decía nada. Cada uno tenía suficiente con su propia pena. Un día, un pastor de una organización de ayuda a personas sin hogar los visitó. Era un reparto de comida. La gente hizo fila. Leire también se levantó. Salió lentamente con sus muletas. Recogió un tupper. Gracias, dijo en voz baja. Volvió a su tienda. Abrió el tupper. Arroz y un guiso. Cogió los cubiertos. Probó un bocado. No le pasaba por la garganta. Volvió a cerrar la tapa y lo dejó a un lado. La parte de Iker murmuró. Si Iker no come, llegó el invierno. Nevó sobre el asentamiento. Hacía mucho frío. La gente encendía fuegos en los bidones. Quemaban madera, cartón. Leire también se sentó frente a un bidón. Se calentó las manos. A su lado, una pareja de ancianos que recogían cartón. Últimamente se paga bien el cartón, dijo el anciano. Sí, tenemos que esforzarnos en recogerlo, rió la anciana. Leire los miró. Una pareja. Estaban juntos. Leire apartó la vista. Estaba sola. Avanzó la noche. Leire intentó dormir en su tienda. No podía. Si cerraba los ojos veía a Iker, aplastado por el acero, cubierto por una sábana blanca. Abrió los ojos. Miró el techo. La lona se movía con el viento. Lo que debía proteger ya no está, susurró. Ya no tengo motivos para vivir. Un día, hubo un incendio en el asentamiento. El fuego de un bidón prendió en una tienda. ¡Fuego!, gritó alguien. La gente salió corriendo. Las llamas se extendieron rápidamente de tienda en tienda. Leire estaba dentro de la suya. El humo entró. Tosió. Tenía que salir, pero no se movió. Se quedó tumbada. Así podré reunirme con Iker. El humo se hizo más denso. Le costaba respirar. Cerró los ojos. En ese momento oyó un grito de la tienda de al lado. ¡Ayuda! Era la voz de un anciano. Leire abrió los ojos. Se incorporó. Cogió las muletas. Salió de la tienda. La de al lado estaba en llamas. Dentro, un anciano intentaba salir arrastrándose. Se había herido una pierna y no podía moverse. Leire se metió a gatas en la tienda. El humo le picaba en los ojos. Agárreme la mano. Cogió la mano del anciano. Tiró. Se apoyó en su única pierna, sin muletas. Sacó al anciano a rastras. Se desplomó. No paraba de toser. Gracias, dijo el anciano.
Llegaron los bomberos. Apagaron el fuego. Leire, tumbada en el suelo, miró el cielo, negro como el carbón. ¿Por qué lo he salvado? Yo también quería morir, pero un rincón de su pecho se sintió cálido. Había salvado a alguien. No pudo proteger a Iker, pero protegió a otra persona. Se levantó lentamente. Cogió las muletas. Caminó entre las tiendas calcinadas. La zapatilla de Iker colgaba de su cuello. La tocó. Iker susurró. Mamá sigue viva. Viviré un poco más. Las lágrimas cayeron, pero esta vez era diferente. No eran lágrimas de resignación, eran lágrimas de resistencia. Tras encontrarse con Leire en el asentamiento, Bosco llamó a su jefe de gabinete. Investiga. ¿El qué, señor? A Leire Aldama. Quiero un informe de sus últimos 15 años. Todo. El jefe de gabinete asintió. Y una cosa más, continuó Bosco. El líder de los voluntarios dijo que Leire habla sola por las noches, que llama a alguien por su nombre. ¿Un nombre? Averígualo. ¿Qué nombre es? Pasaron 4 días. El jefe de gabinete volvió con un informe. Subdirector, aquí está la información. Bosco cogió los documentos. La primera página era un registro de nacimiento. Nombre, Iker Aldama. Sexo, varón. Fecha de nacimiento, 15 de marzo de 2009. Las manos de Bosco temblaron. Un hijo. Sí, subdirector. Se presume que es el hijo nacido de su unión con la señora Aldama. Bosco pasó a la siguiente página. Un registro de defunción. Fecha de defunción, 22 de julio de 2019. Lugar de defunción, obra de reurbanización en Madrid. Causa de la muerte, accidente por caída de barras de acero. El rostro de Bosco se puso pálido. ¿Qué es esto? Continué leyendo. Por favor, dijo el jefe de gabinete. Bosco pasó las páginas. El diario de inspección de la obra. La fecha correspondiente estaba en blanco. Estaba registrado como un accidente. ¿No le parece extraño?, preguntó el jefe de gabinete. Hubo un accidente mortal, pero no hay registro oficial. Bosco pasó a la siguiente página. Una lista de cámaras de seguridad. Las grabaciones de la fecha correspondiente habían sido borradas. Sin registro, ponía. ¿Quién las borró?, preguntó Bosco. Para confirmarlo, investigamos el servidor de contabilidad de la fundación. El jefe de gabinete sacó su tablet. La encendió. Hay un registro de pago de 20 millones de euros en concepto de indemnización. Bosco miró la pantalla. Fecha, 25 de julio de 2019. Importe, 20 millones euros. Receptor, director de la obra de reurbanización señor Casado. Autorización, Úrsula de la Vega. El puño de Bosco tembló. ¿Mi madre? Sí, procesado bajo su nombre. El jefe de gabinete mostró otro documento. El señor Casado recibió una indemnización especial por jubilación anticipada de 5 millones de euros justo después del accidente y se retiró. Actualmente está ilocalizable. Bosco se desplomó en la silla. ¿Qué es todo esto? Haimash. Sacó otro papel, la declaración de un subdirector de contabilidad. Bosco lo cogió. La orden de pago de ese día vino directamente del despacho de la presidenta. Se nos ordenó encubrir el accidente. Nos dijo que la licencia para la construcción del nuevo hospital podría ser revocada. El papel se le cayó de las manos, esparciéndose por el suelo. ¿Mi madre encubrió el accidente? Eso parece, asintió el jefe de gabinete. Bosco golpeó la mesa con el puño. El portalápices cayó. Mi hijo murió y su voz se quebró. ¿Y mi madre lo ocultó? El jefe de gabinete no respondió. Vamos al archivo. ¿Ahora? Ahora mismo. El archivo del sótano olía a humedad. Cajas polvorientas se apilaban. Bosco encontró una caja sellada. La abrió. Estaba llena de documentos. Los fue sacando uno a uno. Contratos de obra, informes de seguridad y el registro de entrada y salida de las tarjetas de seguridad. Bosco lo desplegó. 22 de julio de 2019, 16, 30 hora, oficina de la obra, persona de entrada, Úrsula de la Vega. Las manos de Bosco temblaron. ¿Mi madre estuvo en la obra? El jefe de gabinete se asomó por encima de su hombro. Parece que estuvo allí el día del accidente. Bosco rebuscó más en la caja. Encontró un viejo cuaderno. Lo abrió. Era la letra de Úrsula. Contacto con los medios de comunicación totalmente prohibido. Gestión del personal de prensa. Consideración a los patrocinadores del Congreso. Prioridad máxima. Evitar daños a la imagen de la fundación. Bosco dejó caer el cuaderno. Se abrió por otra página. Iker Aldama. Asunto resuelto. Registro borrado. Anulación del certificado de nacimiento. Bosco se derrumbó de rodillas. Mi madre mató a Iker. Esa noche, Bosco visitó al inspector de policía jubilado que llevó el caso.
En una vieja cafetería, el vapor del café se elevaba. El inspector estaba sentado, con las manos temblorosas. Usted es el hijo de la presidenta de La Vega, ¿verdad? Sí, Bosco se sentó. ¿Recuerda el accidente de la obra? El rostro del inspector se tensó. Lo recuerdo. Cuénteme qué pasó. Bosco se inclinó hacia adelante. El inspector bebió un sorbo de café. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la taza. La presidenta, su madre, movió hilos hasta en el Congreso de los Diputados. ¿El Congreso? Sí. Si se hubiera sabido que hubo una víctima mortal en una obra de la Fundación, la licencia para el nuevo hospital se habría revocado al instante. El inspector suspiró. El informe del accidente fue destruido. Oficialmente, se trató como un incidente sin víctimas. ¿Y la indemnización? Al director de la subcontrata se le dieron 5 millones de euros para comprar su silencio. El puño de Bosco tembló. A varios periodistas que se enteraron del accidente también se les pagaron varios millones a cada uno. ¿También a los periodistas? Sí. Y al diputado que colaboró se le entregaron más de 10 millones en concepto de donaciones. El inspector sacó un cigarrillo y lo encendió. Nunca pude seguir el rastro final de ese dinero. ¿Por qué no? Hubo presiones. Desde arriba me ordenaron que no investigara más. Bosco se derrumbó. ¿Y el niño? El niño fue enterrado junto con el caso. El inspector sacó un sobre y se lo dio a Bosco. ¿Qué es esto? Una copia del borrador del informe original y una copia de la grabación de la cámara de seguridad antes de ser borrada. Bosco abrió el sobre. Una foto borrosa. La obra en demolición. Un niño pequeño entrando entre las estructuras de acero. Una mujer lady entrando tras él. Las manos de Bosco temblaron. Se llamaba Iker Aldama, dijo el inspector. Una lágrima cayó de los ojos de Bosco sobre la foto. Quien mató a Iker, murmuró, no fueron las barras de acero de aquel día. Su voz se quebró. Fue mi madre. Salió de la cafetería. El aire frío de la noche le golpeó la cara. Caminó hasta el aparcamiento. Se subió al coche. Agarró el volante. Lo golpeó con la frente. 1, 2, 3 veces. Sonó el claxon. Bosco se derrumbó, apoyando la frente en el volante. Iker susurró. Lo siento. Las lágrimas brotaron, cayendo sobre el volante. 10 años. 10 años que su hijo había vivido y él no sabía nada. Su madre lo había ocultado todo. Levantó la cabeza. Se vio en el retrovisor. Un rostro bañado en lágrimas. Tengo que terminar con esto. Arrancó el motor. Se dirigió a casa de su madre. Era medianoche. Bosco entró en el despacho. Encendió la luz. Una pared entera de estanterías. Se paró frente a ellas. Los libros que su madre leía. Los fue sacando uno a uno. El árbol genealógico, la historia de la familia, los documentos de la fundación. Todo era inútil. Los tiró al suelo. ¡Zas! Los libros se desparramaron. En ese momento oyó caer algo detrás de la estantería. La empujó. Detrás había un pequeño cajón oculto. Lo abrió. Un viejo cuaderno. Lo cogió. Lo abrió. La letra de Úrsula. 22 de julio. Accidente en la obra. Un niño fallecido. Nombre, Iker Aldama. Las manos de Bosco temblaron. Pasó la página. No informar a Bosco. Era el nieto heredero, pero ya está muerto. Esperar un hijo con Gala Montesinos. Bosco apretó el cuaderno. La siguiente página. Plan de encubrimiento. Director de obra, Casado. 5 millones. Medios de comunicación. 5 millones. Diputado. 10 millones. Gastos totales. 20 millones. Protección de la imagen de la fundación. Completada. Las lágrimas de Bosco cayeron sobre el cuaderno, emborronando la tinta. Abrió la última página. Leire Aldama. Cese de seguimiento. Tratar como desaparecida. No requiere más gestión. Bosco cerró el cuaderno. Se sentó en el suelo. Madre murmuró. ¿Por qué? Abrazó el cuaderno contra su pecho. Un sollozo se le escapó. Iker, lo siento. La puerta del despacho se abrió. Entró Úrsula. ¿Qué haces aquí a estas horas? Bosco levantó la cabeza, con el rostro bañado en lágrimas. Cariño, ¿qué te pasa? Úrsula se acercó, vio el cuaderno en sus manos. Su rostro se tensó. ¿Dónde has encontrado eso? ¿Qué es esto? Bosco levantó el cuaderno. ¿Quién es Iker? Úrsula no respondió. Es mi hijo, ¿verdad? Gritó Bosco. Mi hijo murió y no me lo dijiste. Cállate. La voz de Úrsula fue gélida. ¿Que me calle? Mi hijo ha muerto y me dices que me calle. Bosco se levantó. Ya está muerto. ¿De qué sirve saberlo ahora? Dijo Úrsula. Bosco la miró con incredulidad. ¿Cómo puedes decir eso? Fue por la fundación. Úrsula intentó arrebatarle el cuaderno.
Bosco se apartó. ¿Por la fundación mataste a mi hijo? Yo no lo maté, fue un accidente. Pero lo encubriste. La voz de Bosco tembló. La licencia para el nuevo hospital estaba a punto de ser revocada. La fundación podría haber quebrado. ¿Y por eso hiciste como si mi hijo nunca hubiera existido? No lo entiendes. Lo que significa proteger la fundación. Yo quería ser padre, gritó Bosco. Úrsula se calló. Quería criar a mi hijo. Quería llevarle de la mano, llevarle al colegio. Las lágrimas corrían por las mejillas de Bosco. Y tú, madre, me robaste incluso esa oportunidad. Bosco. Usted y yo ya no somos nada, dijo Bosco. El rostro de Úrsula se contrajo. ¿Qué dices? Usted ya no es mi madre. Bosco salió del despacho con el cuaderno. Úrsula lo siguió. Le agarró del brazo. Suéltame. Bosco, escucha a tu madre. Suéltame. Bosco se zafó. Úrsula se tambaleó y se apoyó en la pared. Bosco, por favor. Su voz tembló. Bosco no se giró. Bajó las escaleras. Abrió la puerta de la entrada. Salió. El aire frío del amanecer le golpeó la cara. Se subió al coche. Puso el cuaderno en el asiento del copiloto. Arrancó el motor. Miró por el retrovisor. Vio la casa. En la ventana del segundo piso, Úrsula estaba de pie. Apartó la vista y pisó el acelerador. El coche se puso en marcha. La casa se hizo cada vez más pequeña. Bosco miraba solo hacia adelante. Agarraba el volante con fuerza. El cielo empezó a clarear. Un amanecer gris. Se dirigió a la fundación. Miró el cuaderno en el asiento del copiloto. La prueba del crimen de su madre. Y la prueba de la existencia de Iker. Iker murmuró. Papá llegó tarde. Lo siento mucho. Las lágrimas cayeron. No se las secó. Solo condujo. Hacia adelante. Hacia el final. Llegó al aparcamiento de la fundación. Bajó del coche. Cogió el cuaderno. Miró el edificio principal. Se alzaba imponente. Entró. Subió al ascensor. Pulsó el botón de la sala del consejo. Las puertas se cerraron. Empezó a subir. Se vio en el espejo. Un rostro cansado, pero con una mirada de firme determinación. El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron. Caminó por el pasillo. Se paró frente a la sala del consejo. Oyó voces dentro. Abrió la puerta. Los consejeros estaban sentados. Úrsula también. Bosco se puso al frente de la mesa. Dejó el cuaderno sobre ella. Tengo una moción de urgencia. La destitución de la presidenta. La sala se llenó de murmullos. Luego, silencio. Bosco abrió el cuaderno. Encendió el proyector. El contenido del cuaderno apareció en la pantalla. 22 de julio de 2019. Accidente en la obra de reurbanización. Los consejeros miraron la pantalla. Mi hijo falleció ese día. La voz de Bosco resonó en la sala. Se llamaba Iker. Tenía 10 años. El rostro de Úrsula se puso blanco como la cera. Bosco, para. Mi madre ocultó este hecho. Puso la página. Las cifras aparecieron en la pantalla. 5 millones al director de obra. 1 millón a cada uno de los 5 periodistas. 10 millones a un diputado del Congreso. Un total de 20 millones de euros de los fondos de la fundación se utilizaron para encubrir el accidente. Los consejeros se agitaron. ¿Es eso cierto?, preguntó uno. Úrsula no respondió. Bosco sacó un sobre y lo esparció sobre la mesa. Los registros del servidor de contabilidad de la fundación. La autorización está a nombre de la presidenta, Úrsula de la Vega. Los consejeros miraron los papeles. También tengo la declaración del inspector de policía. Sacó otro documento. El inspector que llevó el caso. Testifica que se vio obligado a detener la investigación por presiones de sus superiores. Bosco. Úrsula se levantó. Fue por la fundación. Nos iban a revocar la licencia. ¿Y por eso hizo como si mi hijo no existiera? Bosco la miró. ¿Compró el silencio sobre la muerte de mi hijo con dinero? Úrsula se quedó sin palabras. Solo le temblaban los labios. Señores consejeros, Bosco se dirigió a ellos. La presidenta ha malversado fondos de la fundación. Ha encubierto un accidente mortal y ha sobornado a un cargo público. ¿Puede una persona así dirigir esta fundación? Los consejeros se miraron entre sí. Procedo a la votación, dijo Bosco. Moción de destitución de la presidenta Úrsula de la Vega. Espera. Úrsula se adelantó. Caminó hacia Bosco. Bosco, soy tu madre. Extendió la mano. Le agarró la solapa. Se arrodilló. Por favor, la fundación es mi futuro. La voz de Úrsula temblaba. Los consejeros la miraban atónitos. Bosco la miró desde arriba. ¿Que la fundación era su futuro? Le soltó lentamente la mano. Mi hijo era mi futuro. Y usted, madre, me lo arrebató. Bosco retrocedió. Usted y yo ya no somos nada.
Úrsula se desplomó en el suelo, llorando. Comenzamos la votación, dijo Bosco. A favor de la destitución de la presidenta Úrsula de la Vega. Una a una, las manos se levantaron. 1, 2, 3, más de la mitad. La destitución queda aprobada, declaró Bosco. Úrsula no podía levantar la cabeza. Sus hombros se sacudían. Seguridad. Bosco abrió la puerta. Entraron 2 guardias. Recojan su identificación. Úrsula abrió lentamente el bolso. Sacó su tarjeta. Se la dio a un guardia. Sus manos temblaban. Presidenta, por favor, abandone las instalaciones. Úrsula se levantó. Miró a Bosco. Bosco, cuídese. Bosco apartó la vista. No la miró. Úrsula salió al pasillo. Los guardias la siguieron. Entró en el ascensor. Las puertas se cerraron. Empezó a bajar. Se vio en el espejo. Una mujer anciana. Una mujer que lo había perdido todo. Llegó a la planta baja. Las puertas se abrieron. Cruzó el vestíbulo. Los empleados inclinaron la cabeza. Salió. Bajó las escaleras. Un enjambre de periodistas la rodeó. Presidenta, ¿es cierto lo del encubrimiento? Una palabra sobre el presunto soborno a un diputado. Los flashes estallaron. 1, 2, decenas de veces. Se cubrió la cara con las manos. Se dirigió al coche. Los periodistas la siguieron. Se subió y cerró la puerta. Por la ventanilla los vio, apuntando con sus cámaras. El coche arrancó. Úrsula miró atrás. El edificio de la fundación se alejaba. El lugar al que había dedicado su vida. Ya no podía volver. Se derrumbó. Las lágrimas cayeron. Pero nadie la veía. Estaba sola en el coche. En la sala del consejo, Bosco miraba por la ventana. El coche de Úrsula se marchaba. Cada vez más pequeño. Desapareció. Bosco cerró los ojos. Respiró hondo. Y exhaló. Había terminado. Pero también era un comienzo. Cogió el cuaderno. Lo abrió por la página donde estaba el nombre de Iker. Ahora empieza todo, Iker susurró. Papá todavía tiene cosas que hacer. Después de la reunión, Bosco se dirigió al asentamiento. Buscó la tienda de Leire. Estaba vacía. Le preguntó al anciano de la tienda de al lado. ¿A dónde ha ido la señora Leire? ¿Al hospital? Tenía una neumonía muy fuerte. Bosco corrió al hospital. Urgencias. Leire estaba tumbada en una cama, con una máscara de oxígeno. Bosco se acercó. Leire. La llamó en voz baja. Leire abrió los ojos. Miró a Bosco. ¿Tú? Soy yo. Bosco le cogió la mano. Estaba fría. ¿Por qué has venido? La voz de Leire era débil. Lo siento. De verdad que lo siento. Las lágrimas cayeron de los ojos de Bosco sobre la mano de Leire. ¿Sabes lo de Iker? Preguntó ella. Sí, lo sé, asintió Bosco. ¿Cómo era? No pude conocerlo, pero... Se detuvo. Se le hizo un nudo en la garganta. Seguro que era un niño maravilloso. Leire sonrió. Una sonrisa débil. Sí, era un niño muy bueno. Fui un padre terrible, dijo Bosco. Pero quiero compensarlo. ¿Qué vas a hacer por Iker? Crear una fundación. En su nombre, Bosco apretó la mano de Leire. Un hospital gratuito para quienes no pueden permitirse la atención médica. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Leire. Gracias. Es lo que tengo que hacer. Bosco se sentó a su lado. Leire, ¿puedo ir a buscar tus cosas? ¿Mis cosas? Lo que queda en la tienda no vale nada. Solo hay un bolso viejo. Bosco volvió al asentamiento. Entró en la tienda de Leire. Encontró un viejo bolso de lona. Lo levantó. Pesaba. Abrió la cremallera. Dentro había un fajo de cartas. Sacó una. En el sobre ponía: Para mi querido Iker. Abrió la carta. Una letra manuscrita, borrosa por el sudor. Papá ha terminado hoy la operación y ha estado pensando en ti. Mi buen Iker, ¿le haces caso a mamá? Las manos de Bosco temblaron. Sacó otra carta. Iker, feliz 7º cumpleaños. Papá está muy orgulloso de verte crecer. Otra carta. Ya tienes 10 años. Papá irá a verte pronto. Todas las cartas tenían la misma letra. La de Leire. Bosco se sentó en el suelo. Las cartas se desparramaron sobre sus rodillas. Más de 100. Todas eran cartas falsas escritas por Leire. Durante 10 años, para que su hijo no sufriera por no tener un padre, ella sola había escrito la voz de un padre. Bosco abrazó las cartas contra su pecho. Un sollozo se le escapó. Lo siento, de verdad que lo siento. Rebuscó más en el bolso. Sacó una pequeña zapatilla. La de Iker. La cogió. Era pequeña, del tamaño del pie de un niño. Se la acercó a la nariz. Olía, un vago olor a niño. Iker murmuró: Papá llegó tarde, demasiado tarde. Volvió a meter las cartas y la zapatilla en el bolso.
Salió de la tienda. Miró al cielo. Las nubes pasaban. Ella era una persona mucho más fuerte que yo, murmuró Bosco. 2 días después, Bosco estaba en una rueda de prensa, frente a un micrófono. Declaró la creación de la Fundación Iker de la Vega y su clínica gratuita. Se construirá en el solar de una antigua obra en demolición en Madrid. Los flashes estallaron. Los periodistas levantaron la mano. ¿A quién va dirigida? A personas sin hogar, con discapacidad, familias monoparentales, ancianos que viven solos, aquellos con dificultades para acceder a la sanidad. ¿Es completamente gratuita? Sí. Todas las consultas son gratuitas. También operaremos una clínica móvil, tendremos urgencias nocturnas, apoyo psicológico, asesoramiento legal y servicios de vivienda. ¿Por qué gratuita?, preguntó un periodista. ¿Hay alguna razón especial? Bosco guardó silencio un momento. Ante una vida perdida, no podemos poner un precio, su voz tembló. Este será el último bastión para proteger a los más vulnerables de la sociedad, para que tragedias como la de Iker no se repitan. La rueda de prensa terminó. Bosco volvió al hospital, a la habitación de Leire. Se sentó a su lado. Leire. Sí, abrió los ojos. He creado la Fundación Iker. Pronto abrirá. Gracias, sonrió Leire. Bosco sacó la zapatilla de Iker y se la puso en la mano. Quédate con esto, para que Iker esté contigo. Leire abrazó la zapatilla con fuerza. Las lágrimas cayeron. ¿Iker? Sí, nuestro Iker. Bosco le cogió la mano. Se quedaron sentados en silencio. El sol entraba por la ventana. Una luz cálida. Una calidez que no sentían desde hacía mucho tiempo. 3 meses después, en la antigua obra en demolición, se alzaba un edificio nuevo, de paredes blancas. Sobre la entrada un cartel. Fundación Iker de la Vega. Clínica gratuita. Era el día de la inauguración. Había mucha gente, periodistas. Bosco subió al estrado. Cogió el micrófono. Hoy inauguramos la clínica gratuita de la Fundación Iker de la Vega. Hubo un aplauso. Los periodistas me preguntaron por qué gratuita, por qué para los más vulnerables. Bosco respiró hondo. Ante una vida perdida no podemos poner un precio. Este será el último bastión para proteger a los más vulnerables, para que tragedias como la de Iker no se repitan. La gente escuchaba en silencio. Bosco bajó del estrado. Se dirigió a la entrada. Una cinta roja cruzaba la puerta. Cogió unas tijeras. La cortó. Aplausos. Las puertas se abrieron. La gente empezó a entrar. Bosco se quedó en la entrada, recibiendo a todos. Entonces se acercó una silla de ruedas. Era Leire. Bosco se arrodilló frente a ella. ¿Has venido? Sí, sonrió Leire. Bosco le cogió la mano. Entremos. Espera un momento. Junto a la silla había unas muletas. Las cogió. Leire, ¿estás segura? Puedo hacerlo sola. Se levantó. Se apoyó en las muletas. Se tambaleó. Bosco intentó sostenerla. Puedo sola, dijo Leire. Un paso. 2. Avanzó lentamente. 3. Cruzó el umbral. Entró en la clínica. Bosco la siguió. Leire caminaba despacio por el pasillo. En la pared había una foto. La de Iker. Sonriendo. Se detuvo frente a ella. Miró la foto, apoyada en sus muletas. Iker susurró. Mamá ha venido. Las lágrimas cayeron, pero sonreía. Bosco se puso a su lado. Miraron la foto juntos. «Nuestro hijo es guapo, ¿verdad?», preguntó Leire. «Sí, muy guapo», respondió Bosco. Se quedaron allí un rato, mirando la sonrisa de Iker. La puerta de una consulta se abrió. Entró un paciente, un hombre sin hogar. Adelante lo recibió una enfermera. «Siéntese». «¿Qué le ocurre?». El hombre se sentó tímidamente en la silla. «He oído que es gratis, ¿es verdad?». «Sí». «Completamente gratis», dijo la enfermera con una sonrisa. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. Leire lo vio. Bosco también. Leire cogió la mano de Bosco. «Gracias. Gracias a ti». Bosco apretó su mano con fuerza. El sol entraba por la ventana. Una luz cálida iluminaba el pasillo. La foto de Iker, Leire con sus muletas y Bosco a su lado. Todo estaba bañado en luz. La culpa no desaparecería, pero el camino de la expiación había comenzado. La redención a través de la acción. Ese fue el camino que eligieron. Leire, con sus muletas, caminó por el pasillo, hacia una de las consultas, paso a paso, lenta pero sin detenerse. Hasta aquí la historia de Bosco de la Vega, Leire Aldama e Iker. Una historia que comenzó con el reencuentro de dos personas separadas 15 años antes bajo un puente del Manzanares, y que se convirtió en un viaje para desvelar una verdad oculta, una expiación tardía y la recuperación de un amor perdido.
Gracias de corazón por acompañarnos a presenciar el proceso de sacar a la luz la muerte de un niño oculta tras el poder y la apariencia, y el nuevo comienzo que supuso la Fundación Iker de la Vega. Si la historia de hoy ha resonado en tu corazón, te agradeceríamos mucho que nos apoyaras con un me gusta y una suscripción, y que compartieras esta historia con tus seres queridos. El interés y el apoyo de cada uno de vosotros es una gran fuerza para crear mejores historias. Gracias por acompañarnos hasta el final de este largo relato. Nos vemos en la próxima buena historia. Que tengáis un día maravilloso.